4 hábitos que no los dejarán caer en deudas. Un día, Eduardo llegó a su trabajo con mucha preocupación, pues tenía que volver a pedir un aumento de salario porque su sueldo de recepcionista no le daba para cubrir todos sus gastos. Mientras pensaba en la manera de solicitarlo, llegó su compañera María. Ella compartía la recepción con él y tenía el mismo sueldo, pero Eduardo jamás la había escuchado quejarse por el dinero. En ese momento, Eduardo se llenó de valor y le preguntó a María cómo hacía para vivir sin estar endeudada e incluso tomar 2 semanas de vacaciones anuales si los dos tenían el mismo bajo salario. Ella respondió que todos los meses, apenas recibía su pago, detallaba sus gastos normales como la renta, los servicios y la comida, y los organizaba bajo la regla 50-30-20. 50% de los ingresos para los gastos básicos, 30% para los gastos personales y 20% para el ahorro. María le aclaró que inicialmente no le fue fácil ahorrar el 20% del salario. Empezó con un 5% y a medida que ajustaba sus gastos no esenciales fue incrementando el ahorro hasta llegar al 20%. De esa manera, logró sostener el equilibrio entre ahorros y gastos y jamás dependía de tarjetas de crédito. A Eduardo le gustó mucho la idea de no depender de nadie a fin de mes. Entonces, en el siguiente mes intentó detallar sus gastos para ver si podía aplicar la regla. En el ejercicio notó que, a diferencia de su compañera, utilizaba más de la mitad de sus ingresos en gastos personales. Por ejemplo, cambió de celular por un modelo más nuevo 2 veces en un año. Cuando le comentó a María, ella le dijo que para poder tener los gastos básicos en su límite, realizaba la técnica de las 3 preguntas. ¿Necesito esto ahora mismo? ¿Estaré bien si no lo compro? ¿Tendré suficiente dinero después de comprar esto? De esta manera Eduardo se dio cuenta que no era necesario que cambiara el celular, que comprarlo le dio más problemas que soluciones. Hábito 1. Planifica tus gastos al inicio del mes y reduce al máximo todos aquellos que no sean esenciales. Ya cansado de hacer cuentas, a Eduardo le dio hambre. Entonces salió a comprar su almuerzo. El sector donde está ubicado el hotel donde trabaja es una zona exclusiva, por lo que alrededor todo es costoso. Únicamente en su almuerzo gastó $10 por un sándwich y una bebida. Cuando llegó al comedor, notó que el encargado de la limpieza estaba comiendo de un recipiente. Había llevado la comida desde su casa. Eduardo le dijo al de limpieza que había gastado $10 en un sándwich que no se comparaba con lo apetitoso de su almuerzo. El señor le dijo que para preparar la comida en su casa solamente gastó $5. Además de eso, el recipiente en el que él llevaba la comida era reutilizable, con lo que además ayudaba a cuidar el medio ambiente al no tener que botar a la basura empaques desechables. De esa forma, el de la limpieza gastaba diariamente $5 menos en comida que Eduardo. Y él, quien había aprendido mucho de su conversación con María, empezó a darse cuenta cómo también podría ahorrar mucho si empezaba a aplicar estos hábitos. Hábito 2. Cuestiona todos tus gastos habituales y piensa si puedes reducirlos de alguna forma. Eduardo pensó que, aunque podía tener un estilo de vida mejor que el de su compañera María, terminaba sufriendo porque al final el dinero no le alcanzaba. Entendió que se acostumbró a un estilo de vida más costoso de lo que podía pagar, y aunque recortar sus deseos y vivir dentro de sus verdaderas posibilidades era un reto, era mejor que estar ahorcado con deudas innecesarias. Por esa razón comenzó a buscar información para organizar sus ingresos cuando regresaba de su trabajo. Incluso empezó a escuchar un podcast sobre finanzas y empezó a aplicar una enorme recomendación: eliminar todas las opciones de pago o rellenado automático de los datos de la tarjeta en los sitios donde frecuentemente compraba. De esa manera tenía algún tiempo más para frenarse y pensar en cuánto dinero gastaba antes de volver a oprimir el botón de comprar. Hábito 3. Vive acorde a tus posibilidades y no a tus deseos.
Alguna tarde llegó un cliente del hotel a la recepción. Eduardo, al recibirlo y ver la base de datos, notó que había llegado 2 días antes. Le preguntó al cliente qué le había ocurrido. El cliente le respondió que tuvo que adelantar su vuelo por una urgencia y entonces tendría que pagar 2 noches más. Eduardo se vio sorprendido cuando el cliente le dio dinero en efectivo y no una tarjeta de crédito para pagar por cuotas. No comprendía cómo podría sobrarle dinero para ese enorme gasto imprevisto. El cliente le comentó que cuando era niño su familia había tenido una vida muy dura y que en muchos momentos el dinero no alcanzaba. Su mamá guardaba 2 bolsas de arroz en un cajón. De esa manera, si no había dinero, tenía arroz para comer. El cliente aprendió de eso y por esa razón tenía algo llamado fondo de emergencias, y así podía superar una crisis momentánea. Hábito 4. Ten siempre un fondo de emergencias para gastos inesperados. Eduardo empezó a poner en práctica lo aprendido. Dejó de comprar cosas que no necesitaba, empezó a preparar su comida en casa, administrar su dinero para controlar sus gastos, lo que le permitió hacer un ahorro para crear su fondo de emergencias. Ahora ya no tiene que pedir adelantos o dinero prestado, incluso está organizando sus próximas vacaciones sin generar deudas. ¿Y ustedes aplican alguno de estos hábitos? Háganoslo saber en los comentarios, los leemos. Y si les gustó este video, no olviden darnos un me gusta, suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes de todos nuestros videos. ¡Hasta la próxima!